Vivimos en un tiempo de gran expectación, un tiempo en el que se requiere de hombres de valor, que demuestren verdadera hombría y determinación para vencer las obras de las tinieblas. Hay una confrontación inminente y deberás estar listo para entrar en la batalla. Se requiere del poder de lo alto para vencer y deberás estar equipado para lograrlo. Hay un llamado que retumba en los cielos y hace eco en tu corazón. Conexión Hombres. Buenas tardes, hermanos, qué gusto tenerlos esta tarde con nosotros. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera reunión de Conexión Hombres. No era esta la idea de nuestra primera reunión. Yo quería que fuera algo más relacional, donde pudiéramos hacer un buen asado y comer hasta que ya no aguantáramos más. Pero bueno, en su momento lo vamos a hacer. Pero no queríamos atrasarnos en hacer nuestra primera reunión de Conexión Hombres. Así que bienvenido. Quiero, hermanos, introducir de una vez a nuestro invitado especial de esta noche, el hermano Javier Humansor. Él es el director del programa Libres en Cristo aquí en Costa Rica. El programa Libres en Cristo es un programa o un ministerio que se dedica a ayudar a las personas, hombres y mujeres, a salir de la adicción de la pornografía. Así que hoy tenemos una gran pieza en el reino de Dios con nosotros. Espero que podamos disfrutar y aprender bastante de lo que Él tiene que decirnos. Así que, hermano Javier, bendiciones. Qué bueno que está con nosotros esta tarde. ¿Cómo se encuentra? Pero también saber cómo se encuentra, quisiéramos preguntarle lo siguiente, porque sabemos que en este tiempo los hombres podemos pasar por diferentes situaciones. Es un tiempo difícil, es un tiempo de incertidumbre y principalmente yo sé que sucede esto en muchas personas o en las personas en general, pero los hombres pasamos pensando mucho y se libera una batalla en nuestra mente. ¿Cuál cree usted que son los pensamientos más frecuentes en nuestra mente de hombre y con los que luchamos constantemente? Hola, pastor, bendiciones. Pues qué alegría estar con ustedes. De verdad que me siento muy halagado, muy honrado, la verdad. Y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo, todos los hombres que nos están viendo. Confiamos en que hoy va a ser una tarde de bendición para cada uno de nosotros y esperamos que Dios nos hable, que Dios nos dé un mensaje, ¿verdad? Que Dios nos enseñe qué tenemos que mejorar nosotros como hombres, qué tenemos que enfrentar en estos tiempos, ¿verdad? Que no son fáciles, sin duda alguna, para muchos hay dificultades económicas, dificultades laborales, dificultades familiares, etcétera, ¿verdad? Y bueno, hoy yo siento que es un día importante para nosotros los hombres. ¿Saben por qué? Porque es importante que nosotros mejoremos, perdón, es que se me enredó el cable, que nosotros mejoremos muchos aspectos como sacerdotes, como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, como cristianos, ¿verdad? Y entonces es un tiempo bonito para que nosotros conversemos y digamos las cosas que Dios quiere o que hagamos, más bien no digamos, hagamos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Es un tiempo de bendición también, tenemos que verlo así, porque al menos en mi caso yo pues ahora viajo menos, tengo más trabajo, eso sí, porque no sé, se ha dado un fenómeno de que los jefes y los compañeros, pues al no tener que salir ni hacer otras cosas, nos dedicamos más y esto a veces lo consume a uno al punto de que no nos damos cuenta que han pasado demasiadas horas, ¿verdad? Entonces es importante valorar también este tiempo, pero como les digo, es un tiempo de bendición porque ahora podemos estar más en la casa, podemos estar más en la familia
Y es importante esto tomarlo en cuenta, que si hoy estamos bien, bueno, que si estábamos bien antes de esta pandemia, nuestra situación en la familia, en todo lo que estemos bien, se va a potenciar. Pero si estábamos mal, por ejemplo, si ya estábamos mal con nuestra esposa, con situaciones familiares y etcétera, la situación se puede potenciar también para mal. Así que debemos, creo yo, hacer un alto, y esta noche es un buen tiempo para conversar y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pastor, yo hablo mucho y entonces de una vez se lo digo, ¿verdad? Porque soy cuesta que me callen. Pero aquí estamos, de verdad un placer, un honor para mí estar con ustedes. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Ahora, de esos pensamientos, ¿cuál es el más dañino y cuál es el que más nos aleja de Dios? Bueno, pastor, esa es una consulta, pues yo diría que un poco complicada en el sentido de que todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos una costumbre, una forma de pensar diferente, entonces no podemos, eh, ¿cómo decirlo? Estandarizar, ¿verdad? Que todos tenemos los mismos pensamientos, los mismos temores, las mismas luchas, ¿verdad? Pero todos tenemos, evidentemente. Y bueno, en cuanto a temores, yo les puedo decir, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez en su vida? Miedo a pasar por un lugar oscuro o un lugar muy solo donde ve uno gente rara, ¿verdad? O miedo a enfrentarse a una situación, o miedo a la muerte, no sé. Muchos temores, muchas formas de sentir miedo, ¿verdad? Y entonces yo creo que nosotros, como hombres, eh, tenemos una ventaja, los que conocemos de la palabra de Dios, los que yo no me considero un erudito ni mucho menos, pero sí los que conocen la palabra de Dios saben que nuestra confianza debe estar en Él, en Dios. Nuestra esperanza debe estar en Dios. No podemos eh, entregar toda nuestra situación a nuestros temores, sino entregárselos a Dios. Y les digo esto porque la palabra dice, y les voy a decir, en Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos, ¿verdad? Así parafraseado, no me lo sé de memoria, no nos cansemos de hacer lo bueno o de hacer el bien, es lo que dice, porque en el tiempo vamos a recoger si no desmayamos, ¿verdad? Vamos a recoger lo que hemos sembrado si no desmayamos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el miedo muchas veces nos frena. Y todos tenemos miedos. En este tiempo de pandemia, tenemos miedo a la muerte, miedo a enfermarnos o a que alguien de nuestra familia se enferme, eh, miedo a saber si hay alguien cerca de nuestra casa contagiado, ¿verdad? Miedo a lo que vendrá. Y yo creo que todo esto nos tiene que llevar a un común denominador que se llama Dios. Y es donde nosotros tenemos que ir a, a co- a depositar nuestra confianza en Él, porque es el único, el Señor, es el único que nos puede quitar todos los temores, el único que nos puede levantar, el único que nos puede librar, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eh, es ahí donde tenemos que depositar nuestra confianza. Pero bueno, el miedo es algo que está asociado a nuestra humanidad y no lo podemos eh, evitar, ¿verdad? Siempre va a estar ahí y siempre eh, va a querer causar exceso de temor en nuestras vidas de manera que nosotros eh, perdamos el control y caigamos y desistamos. La palabra nos dice no desmayemos, pero muchas veces el miedo nos hace desmayar, nos paraliza, nos congela y nos gana. Y es ahí donde nosotros tenemos que atacar, ¿verdad? Porque agarrados de la palabra de Dios, de la espada que Dios nos da, que es la Biblia, ¿verdad? Y entonces eh, le voy a mencionar algunos miedos porque no quiero extenderme mucho en esto, pero
El miedo a fracasar, creo que es el primer miedo. Nosotros los hombres tenemos miedo a tener miedo y uno de ellos es el miedo a fracasar. Y entonces, pastor, ¿por qué nos da miedo fracasar? Porque estamos configurados para ser los líderes de nuestra casa. Estamos configurados para ser la cabeza del hogar. Así nos diseñó Dios. Entonces, nos da miedo fracasar. Nos da miedo no cumplir con las expectativas. Nos da miedo ser rechazados. Nos da miedo no ser el esposo que queremos o que deseamos ser, o que nuestra esposa no nos vea como el esposo que ella anhela tener. Esos temores los tenemos todos. Eh, Miedo a no poder sostener la casa, y hoy en día yo creo que es el mayor temor que todos los hombres tenemos, y que muchas veces, como en mi caso, dependemos de que nuestra esposa también trabaje, porque eh, uno solo no puede, ¿verdad? También en este tiempo preciso muchos hombres se han quedado sin trabajo, y un miedo que tenemos nosotros los hombres es depender de nuestra esposa, de los ingresos de ella, y depender de ella y no poder suplir nosotros. Eso es algo que nos cuesta mucho. Muchas veces nos llena de vergüenza, nos llena de temor el estar en esa situación, el no poder dejar de depender de nuestra esposa. Pero yo les digo una cosa, yo creo que es nuestra ayuda idónea, y si ella está ahí para ayudarnos, pues qué bendición. Tenemos que darle gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y bueno, también tenemos miedo de no ser los papás que queremos ser, o, o, o quizás de no ser el papá que tuve o el papá que no tuve. Yo no tuve mi papá, él lo conocí hasta que yo cumplí 36 años. Ya mi madre había fallecido cuando eso, y lo conocí, y bueno, yo lo honro, lo respeto, y trato de hablarle constantemente, pero es una relación al margen, ¿verdad? Pero, ¿qué les digo? Yo no tuve ese papá. Cuando lo conocí, yo dije, gracias a Dios que mi mamá no me dejó tener ese modelo, porque es un hombre desordenado, un hombre eh, sin Dios. Y como les digo, yo trato de honrarlo en todo lo que puedo, le hablo con respeto, con cariño, y le escribo regularmente. Él me escribe casi siempre y yo le contesto. Y bueno, pero, ¿saben? Yo decía, yo no quiero ser el papá que yo no tuve. Y me he esmerado en ser papá eh, amigo, papá eh, formador, papá ayuda, papá compañero, ¿verdad? De mis hijos. Tengo dos, una hija de 18 y uno de 15. Y bueno, trato de ser el papá que nunca tuve, ¿verdad? Enseñarles las cosas buenas y también las malas, para que ellos puedan decidir y decidir bien, como dice Deuteronomio 30:19, escoge tú la vida y vivirán tú y tu descendencia. Yo he escogido mi vida, la vida de Dios, y estoy seguro de que mis hijos van a heredar eso también. Entonces, muchas veces tenemos miedo al fracaso, miedo a no ser, y eso nos lleva a tomar malas decisiones, pastor. Muchachos, nos lleva a tomar malas decisiones, y muchos hombres han tomado las decisiones incorrectas. ¿Saben por qué? Porque quieren demostrar lo que no son. Quieren demostrar que no son frágiles, que son fuertes, que son el macho alfa, que son el que cumple, y entonces por eso nos metemos en problemas, de vicios, en el alcohol, en las drogas, porque alguien nos dijo, de que usted es un, perdón la palabra, la voy a decir, usted es maricón que no quiere tomarse un trago de guaro, o no quiere fumarse un puro de marihuana, o una dosis de cocaína. ¿Ah? Usted es un pendejo porque no se va con aquella mujer, ¿verdad? Entonces nos hacen presión social, y nosotros con tal de agradarle a esos hombres, porque nos da temor fallar y vernos como los débiles, como los vulnerables, entonces caemos en estas cosas. Pero saben, el peor miedo que yo creo que tenemos los hombres es el de ser débiles,
o sentirnos débiles. Y es ahí donde está el problema, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos configuró fuertes, sí, pero nos configuró débiles. ¿Sabe por qué? La palabra lo dice. Dice en 1 Pedro 3, dice que la mujer es más frágil, como vaso más frágil. Lo que quiere decir que yo soy frágil también como hombre. Y ustedes, varones, todos son frágiles, porque Dios nos hizo así. Y en en segunda de Corintios 9 creo que está, Pablo dice así, él habla de un aguijón de carne que tiene y que le ha pedido al Señor, le dice, Señor, quítame este aguijón de carne. 3 veces se lo he pedido y las 3 veces me ha dicho que no, ¿cierto? Y entonces, este, el apóstol Pablo dice que Dios le dijo que no le iba a quitar ese aguijón de carne para que se sintiera débil, porque en la debilidad Él se fortalece en nosotros, ¿verdad? Así parafraseado. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que somos débiles. ¿Para qué? Para depender de Dios, porque su poder se perfecciona en mi debilidad, es que dice ahí Pablo. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces el mayor miedo que nosotros tenemos es sentirnos débiles, vernos vulnerables. Y hermanos, eso tiene que cambiar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces caemos también en el tema del pecado sexual, porque no queremos fallarle a los compas, a los amigos que nos dicen, váyase con esa vieja, ¿qué importa su esposa? Vaya, está muy buena, vaya. ¿O qué importa ver esta película? A nadie le vas a fallar. Y entonces te metes en la pornografía y en la masturbación porque no estás haciendo daño. Pero es porque quieres ser el fuerte, quieres que no te vean vulnerable, que no te vean débil, que no digan, este es un cobarde. Y te metes en problemas, hermanos. Y entonces yo les digo, no permitan, no permitan que la presión social, que los amigos, entre comillas, nos metan en problemas. No permitas. ¿Sabes qué le dijo el rey David a su hijo Salomón cuando él iba a heredar el reino? Él ya estaba por morir. Y ese pasaje está en Primera de Reyes 2, creo que es el verso 2. Sí, el verso 2, y dice, yo sigo el camino, yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo me voy a morir, le dice. Yo ya me voy a morir. Pero te digo algo, esfuérzate y sé hombre. Eso es lo que le dice David a su hijo. No le dice, mira, te voy a dejar el reino, te voy a dejar esto y aquello. No, le dice, yo ya me voy a morir. Yo voy siguiendo el camino de todos, a la muerte. Pero esfuérzate y sé hombre. Y eso, hermanos, yo creo que es lo que nosotros tenemos que tener claro. Hombre no es el hombre el que es fuerte, el que es macho, el que domina. No, hombre es el que se doblega delante de Dios. Hombre es el que acepta que es débil y que tiene luchas, que tiene debilidades, que no puede con algo y necesita ayuda. Ese es un hombre de verdad. Un hombre que actúa con sabiduría. Un hombre que actúa con temor de Dios. Ese es un hombre. Y Dios a través del rey David nos dice, esfuérzate y sé hombre. No temas. Dicen en Josué 1:9, no temas, porque yo iré delante de ti y te haré prosperar en todo lo que hagas y todo lo que toques. Pero ¿sabes qué le pide antes de esa promesa? Le dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces, hermanos, aceptemos que tenemos miedos, aceptemos que tenemos luchas. Y les voy a decir aquí, mi lucha más grande es de índole sexual, porque yo tuve un pasado sexual muy, muy perverso cuando no tenía el Señor. Y entonces yo lucho con no ver una mujer en la calle cuando va con un escote o un vestido o apretada o transparencias. Me cuesta no verlo. Y eso lo reconozco delante de mis pastores, delante de mi esposa, delante de mis hijos. Lo acepto porque yo no soy infalible.
pero no ando buscando ver. Lucho con no ver, pero acepto que muchas veces fallo. Y lo reconozco y lo confieso y le pido perdón a Dios y lo confieso delante de un amigo, un compañero de responsabilidad que yo tengo. Y entonces, hermanos, acepto que soy débil y que solo dependiendo de la fuerza de Dios puedo vencer, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Amén, amén. Así es, hermano. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo cree usted que podemos deshacernos de ese pensamiento tan dañino? Bueno, pastor, esta es una consulta un poco complicada, ¿verdad? Porque todos podemos tener pensamientos dañinos y todos podemos tener pensamientos dañinos diferentes, ¿verdad? Entonces, quizás para uno un pensamiento dañino es voy a ir a meterme una aguja con heroína o a oler cocaína o a oler cemento, no sé, como antes. Ya eso yo creo que ya ni se usa. Eh, o voy a ir a buscar prostitutas, ¿verdad? Son pensamientos que todos tenemos diferentes, pero sí hay una fórmula que Dios nos da y es que los pensamientos de Dios son los que tienen que gobernar nuestra mente, ¿verdad? Entonces cuando vienen pensamientos dañinos como, no sé, alguien que se quiere suicidar, alguien que quiere consumir drogas o ver pornografía o ir a la prostitución o lo que sea, ¿verdad? Hay tantas cosas negativas hoy en día. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios para ¿qué? Cambiar nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da el consejo. Y les voy a decir, les voy a confesar que el versículo favorito de los favoritos de mi vida es Romanos 12:2, porque dice que no nos tenemos que acostumbrar a las costumbres de este mundo, a lo que piensa esta gente, a lo que dice el mundo, que es normal, que es bueno que los novios se vayan a pasear a la playa y tengan sexo, o que el hombre casado se vaya con otra mujer a tener sexo, o una mujer que se vaya con otro hombre a tener sexo, o que eh, nuestros hijos se metan con sus novias o novios a sus cuartos y hagan lo que les dé la gana. Hoy eso es normal, ¿verdad? Y hablo en el plano sexual, pero hay muchas cosas más. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo ir a jugar a un casino o consumir drogas o alcohol? Nada de malo, o fumar tabaco, nada malo tiene. Todo me es lícito, más no todo me edifica, dice la palabra, ¿verdad? Y Romanos 12:2 dice eso. No os amoldéis a las costumbres de este mundo. No os acostumbréis a las costumbres de este mundo. No se conformen a lo que dice hoy el mundo. Por el contrario, renueven su entendimiento, hermanos. Eso es lo que dice, renueven su entendimiento, para que puedan ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que nos dice Dios. Entonces, hermanos, pastor, yo les digo en esta noche, renueven su entendimiento, renueven su mente. ¿Por qué? Porque eso va a renovar su corazón, ¿verdad? Y eso los va a llevar a mejores lugares. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo, como les digo, es mi favorito y dice, cuando ustedes renuevan su entendimiento, van a poder ver la buena voluntad de Dios, que es buena, ¿verdad? Dice, la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, tenemos ahí una promesa. Si usted renueva su entendimiento, si usted empieza a pensar como Dios, vas a poder ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así de fácil, hermanos. Pero ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo renuevo y saco los pensamientos dañinos? Saben, yo era adicto a la pornografía y a la masturbación y no podía parar. Yo le prometí a Dios, no lo vuelvo a hacer y volví a hacerlo. Y no era cristiano. Pero yo decía, yo sabía que estaba mal en mi corazón y yo le decía a Dios, no. Cuando mi hijo nació hace 15 años, a los 3 meses le tuvieron que practicar una cirugía de cráneo. Le destaparon el coco totalmente porque no tenía mollera y el cerebro no podía crecer. Entonces le cortaron todo el coco, lo partieron en 8 pedazos, lo volvieron a poner y cerraron. Tenía 3 meses de edad. Ese día a mí en esa semana
o 2 días antes, una cosa así, yo le prometí a Dios, le dije, Señor, si mi hijo sale bien, no me vuelvo a masturbar. ¿Y saben qué pasó? Para gloria de Dios, mi hijo salió bien, pero ¿saben qué pasó? A los 8 días estaba masturbándome nuevamente. Y así estuve durante 8 meses más hasta que Dios me lo quitó así, de raíz. Me lo sacó del corazón y desde entonces no lo hago y no tengo necesidad. Aunque muchos sí tienen necesidad y necesitan, pasan por un síndrome de abstinencia y sienten dolor y bueno, enojo, de todo. A mí me lo quitó de un solo. Dios fue misericordioso conmigo. Y a partir de ahí, ¿saben qué empezó a pasar? Empezó a renovar mi mente. Y hoy Dios me tiene en donde me tiene solo por su gracia. No es porque yo soy muy carga, ni porque hablo mucho, o porque nada, es por su gracia, es por su amor y por su misericordia. Solo por eso, hermanos, solo por eso. Y yo hoy le doy gloria a Dios porque mi hijo es sano, es un muchacho normal, más normal de lo normal, súper normal, gracias a Dios, muy inteligente, muy sano, deportista, dulce con las mujeres. Tengo que trabajar mucho con él en eso, pero al final de cuentas le doy gloria a Dios porque él tiene vida y tiene salud. Y yo sé que está dentro de la promesa de Dios y ahí va conmigo de la mano, vamos caminando, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pastor, yo le digo, la única forma de renovar y sacar pensamientos dañinos de nuestra cabeza es metiéndole palabra de Dios, es metiéndole Biblia a nuestra cabeza. ¿Saben por qué? Porque en Efesios 5:26 dice, cuando nos dice a los hombres que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Para santificarlas y purificarlas y mantenerlas sin mancha alguna, puras, limpias, inmaculadas, ¿verdad? Así, así tenemos que tener nosotros a nuestras esposas, hermanos. Pero bueno, ese no es el mensaje. El mensaje es que nosotros necesitamos lavar con la palabra, porque dice ahí, para mantenerlas puras, sin manchas, sin arrugas, por medio del lavamiento de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que a través de la palabra de Dios es que nosotros somos lavados, conociendo la palabra de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia y nos lava, y Él la derramó por nosotros, pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento y meterle palabra. Como diría mi apóstol, mi pastor, el apóstol Raúl Vargas, dice que nosotros tenemos que meternos en la jupa, la palabra de Dios. Es la única forma de limpiar nuestra mente. Hermanos, si ustedes quieren estar bien, tenemos que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, porque ese es un mandato de Dios. No es porque yo lo digo, que el pastor Javier dijo no, o que el pastor Moisés dijo no, es porque lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios en la Biblia. Mediten de día y de noche, y eso es lo que tenemos que hacer. Si usted quiere levantar su vida y si ya está levantada, levántela más. Si estás bien, puedes estar mejor. Siga metiéndose en la palabra de Dios, estúdiela, coma palabra de Dios, medite en ella y vas a ver cómo te va a ir bien en todo, porque te va a evitar muchas cosas, te va a dar sabiduría, te va a dar eh, inteligencia, te va a dar conocimiento de Dios. Esa es la palabra de Dios y entonces te va a ir bien. Isaías 3:10 dice, dile al justo que le irá bien. Y yo te digo, si te metes en la palabra de Dios, tenlo por seguro que te va a ir bien. Es importante que lo hagas. Todos necesitamos conocer cada día más la palabra de Dios. Y aunque a mí a veces se me olvidan versículos como el de 2 Corintios 9, creo que es, o el capítulo 12, donde dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No me lo sé, pero me lo sé, ¿verdad? Pero hay que aprendérselo con la cita, hermanos. Me lo voy a dar de tarea para mí mismo, porque tenemos que aprender y conocer de la palabra de Dios. Es necesario que lo hagamos. Amén. Amén, claro que sí. Y definitivamente
meter la palabra de Dios en nuestra mente es lo que completamente va a cambiarnos. Hermano Javier, ¿qué nos puede decir para motivarnos a seguir a Dios de una manera genuina? Porque, bueno, todos estos pensamientos quizás nos influyen, inclusive cómo fuimos creados, pero ¿qué, cómo podemos seguir a Dios de una forma genuina? Bueno, pastor, como le mencionaba antes y a todos los muchachos, una motivación para seguir a Dios de una forma genuina es metiéndose con Él. No hay forma de poder seguir a Dios de una forma genuina si no nos metemos con Él. Necesitamos, indudablemente, necesitamos de su presencia, necesitamos de su conocimiento, necesitamos de su amor, de su poder para poder estar bien con Él, ¿verdad? Para seguir genuinamente a Dios. Primero tenemos que disponer nuestro corazón y entregárselo a Él. Y yo creo que todos aquí, yo no sé cuántos de los que nos están viendo son creyentes y conocen del Señor y lo han aceptado como su Señor y Salvador, pero tienes que hacerlo. Dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos inevitablemente, primero que todo, abrirle nuestro corazón a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera eh, forma o consejo que yo les puedo dar. Y aquí no se trata de ser pandereta, hermanos. Les voy a decir, perdón que me extienda, pero es que me trae cosas. Yo cuando no era cristiano y andaba perdido en el mundo y en la vida de pecado, yo decía, qué hueva va a ser cristiano. Están muertos en vida, no fuman, no toman, no bailan, no fornican. Lo decía en otras palabras para que se imaginen. Están muertos. Y el que estaba muerto era yo. Yo no me daba cuenta, hermano, de que yo era el que estaba muerto. Y Jesucristo me dio vida juntamente con Él a través de su muerte. Y cuando yo lo acepté y lo recibí en mi corazón, me pude dar cuenta de que el que estaba muerto era yo y ahora estoy vivo en Él. Y eso es una bendición. Entonces yo te doy ese consejo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y esa tarea se la dejo al pastor para que él haga un llamado hoy, una oración de salvación, si a él le parece, ¿verdad? Y que tú, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, lo hagas en esta noche. Es una bendición. Y saben, es el mejor negocio. Muchos dicen ser pandereta es un negociazo y sí, es el mejor negocio. Porque yo hoy puedo decirle que a pesar de que tengo problemas, de que tengo situaciones, porque todos los tenemos, vivo mejor que cuando estaba en el mundo perdido. Entonces mi primer consejo es ese, acepta a Jesús en tu corazón. Lo segundo que te voy a decir, tienes que conocer de la palabra de Dios, porque cuando conocemos de la palabra, de lo que Él dice, de lo que Él piensa, nosotros podemos entender a Dios y empezar a conocerlo y empezar a cambiar nuestras estructuras de vida y cambiar nuestros pensamientos y sacar nuestros temores. ¿Saben? Algo que no les dije antes. Yo hablar en público. Yo aquí no sé cuántas personas me están viendo ahorita y me van a ver porque esto queda grabado, ¿verdad? Pero yo no podía hablar delante de 15 o 20 compañeros de clases en la universidad porque me daba vergüenza y entonces metía las manos en la bolsa y era así viendo para abajo y así exponía. No tenía miedo de hablar en público y Dios me quitó eso. Me dio integridad, perdón, me dio identidad. Y yo sé ahora que soy un hijo de Dios y que no tengo que tener miedo, aunque a veces lo sienta, ¿verdad? Porque soy humano. Pero entonces, lava tu mente con la palabra de Dios. Bombardea tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente, llena tu corazón con la palabra de Dios. Y vas a poder seguirlo de una manera genuina. Vas a poder tener libertad. Vas a poder tener paz en tu vida, en medio de la tormenta inclusive. Porque ese es Dios. Y Él, en medio de una barca, en una tormenta, estaban los discípulos y Él venía caminando y, uy, un fantasma. Estaban en el mar y lo vieron.
y se asustaron, un fantasma. No teman, soy yo, estoy aquí. Y en medio de la tormenta, en otro momento, estaban en esa barca y les dicen, Señor, vamos a morirnos, nos vamos a ahogar. Y no tienen fe, tengan fe, tengan fe. Y entonces, hermanos, pastor, para poder tener una vida genuina con Dios, tenemos que tener fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios y eso va a aumentar nuestra fe. Y cuando nosotros tenemos fe, tenemos una relación de Dios genuina, una relación con Dios genuina, perdón. Así que, tres cosas: Cristo en tu corazón, lee la palabra, escucha la palabra. Ya voy con tres. Cuatro, entonces, ten fe y te va a ir bien en todo lo que hagas y en todo lo que toques. Porque dice la palabra en 1 Pedro, dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero así como prospera tu alma, ¿verdad? Como prospera tu corazón en la palabra de Dios, Él te va a hacer prosperar en todo lo demás. Y esto no es una promesa de que usted siembra y Dios te prospera, no. Es que usted crece en Dios y Dios te prospera. Eso es el verdadero significado para mí en mi interpretación de ese versículo. Dios te hace prosperar así como prospera tu alma. Hermano, tienes que conocer más a Dios y eso solo lo logras en la lectura y estudio de la palabra y en oración, porque ahí Dios te va a hablar. Así que mis consejos para tener una manera genuina de Dios son esos. Acéptalo en tu corazón, estudia, lee la palabra, óyela, ten fe y prospera en todo, así como prospera tu alma. Busca al Señor. Ese es mi mensaje y espero de verdad que los bendiga mucho y que puedan tener eh, eh, la apertura para tener a Cristo en su corazón. Y si ya lo tienes, pues gloria a Dios por eso. Sí, necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Todos necesitamos a Jesús. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo sé que todos hemos aprendido un montón. Yo sé que todos hemos estado recibiendo la palabra del Señor que viene de su boca. Así que muchas gracias por estar con nosotros y que el Señor lo bendiga. Bueno, pastor, para mí realmente fue un honor, fue una honra, como les dije al principio, y estoy eternamente agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de hablarle a muchos hombres. No sé cuántos van a estar en este live, ¿verdad? Porque ahí en el Facebook uno ve después que lo ven muchas personas y las redes sociales hoy han sido una bendición, así como también son maldición si las usamos mal, ¿verdad? Pero hoy le doy gloria a Dios por haber estado con ustedes. Yo sé que Dios se va a glorificar en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y en todos los fieles. Ya Él está por venir, yo lo creo así. Estamos a las puertas de ese arrebatamiento, lo creo yo, ¿verdad? Así. Y no sé si difiero con su pensar, pastor, pero ya el Señor está a las puertas. Entonces es el mayor tiempo en el que tenemos que buscarlo, en que tenemos que tener mayor relación con Él, mayor fe, mayor comunión con Dios. Y Él se va a glorificar en tu vida y en la de cada uno de nosotros que lo buscamos así, en esa condición. Y bueno, que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches y espero que Dios haya hablado a tu corazón y que hoy puedas tener la decisión de entregarle tu vida a Él. Que Dios te bendiga, un abrazo. Gracias, Javier, también un gran abrazo para usted y su familia, que Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, hemos llegado entonces al final de nuestra reunión Conexión Hombres. Esté preguntando para saber cuándo es la próxima, porque vamos a seguir tratando temas bastante buenos
Y una vez más espero que les haya servido. Que el Señor los bendiga, los guarde. Seamos esos hombres llenos de pensamientos buenos, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios en nosotros, para que así podamos entonces actuar como Dios nos ha creado que actuemos, y así poder guiar a nuestras familias, y así poder criar a nuestros hijos de la mejor forma, ser hombres valientes, llenos de Dios. Hasta luego.